Muy buenas tardes, hermanos. Es un gusto estar nuevamente trabajando en la iglesia, en la obra del Señor, ya después de un tiempo en el cual hemos estado ausentes por cuestiones ahora sí que de confinamiento y con lo de la pandemia. Pero aquí estamos nuevamente adorando y ensalzando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta tarde ya, pues vamos a escudriñar las Santas Escrituras y vamos a tener un tema que lleva por título, hermanos, el llamado. ¿Por qué le puse este título, el llamado? Muchas veces hemos escuchado temas o hemos escuchado a hermanos hablar de este tema, el llamado. Pero en sí, ¿qué es un llamado? ¿Para qué nos sirve el llamado? Ya para adentrarnos a lo que es el tema, llamado se refiere a la acción y efecto de llamar. En tanto, llamar hace referencia también a invocar, convocar, citar, denominar a alguien o en su defecto dar voces o hacer señales para atraer la atención de un individuo. Esto es en el ámbito secular, pero ahorita vamos a hablar de cosas espirituales. ¿Qué es un llamado espiritual o por qué nos llama Dios? Se refiere a recibir un nombramiento o una invitación de nuestro Dios. Ese es el llamado espiritual. Un nombramiento o una invitación de nuestro Dios a trabajar en su obra. Esta palabra, hermanos, aparece en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, unas 700 veces. Son 700 veces que nuestro Dios utiliza esta palabra, utiliza esta frase para llamar a personas a trabajar en la obra, para llamar a personas a un propósito, para llamar a personas a realizar un trabajo. Gente específicamente escogida por Dios, profetas, mensajeros, apóstoles, pero en nuestros tiempos el llamado es para nosotros la iglesia de Cristo. La iglesia que se reúne, que no deja de estar buscando a Dios, a la gente que Dios escoge. Esa persona tiene un propósito. No solamente es al azar, hermanos. El llamado tiene un propósito para cada uno de nosotros, para cada uno de los que están llevando ese mensaje. Por eso, en esta tarde, lleva por título el llamado de Dios hacia nosotros. ¿Por qué Dios nos llama? Y para eso les invito a que abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Hechos, en el capítulo 9, y ahí vamos a ver un ejemplo, uno de los ejemplos más grandes sobre el llamado. En el libro de Hechos, en el capítulo 9, le vamos a dar lectura del versículo 10 hasta el versículo 16. Todos conocemos esa historia, es el llamamiento de Saulo, que después se convirtió en nuestro hermano Pablo. En el versículo 10 dice de la siguiente manera: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído
de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jesucristo, en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. En presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Esta parte, hermanos, es la que nos debe motivar. El llamado de Dios tiene ese propósito, de que nosotros seamos un instrumento para la obra de nuestro Dios, un instrumento para llevar su nombre hacia las demás personas. Así como lo hizo, así como escogió a nuestro hermano Pablo, como un instrumento para llevar el mensaje de la palabra de él hacia los gentiles, hacia gente, hacia reyes, o hacia gente que ya tiene conocimiento, pero muchas veces que lo utiliza para otras cosas. Nosotros somos llamados a llevar esa palabra de nuestro Dios, a dar a conocer su nombre, a dar a conocer quién es Jesús de Nazaret, quién fue el que dio su vida por la iglesia, por los que estamos ahorita aquí reunidos como con nuestras familias, con nuestros hermanos, buscando una forma de seguir escuchando la palabra del Señor. Que no tengamos un pretexto para decir: no puedo escuchar la palabra de Dios, no puedo adorar a Dios, porque estamos encerrados, porque las autoridades no nos dejan reunirnos. Cuando nosotros tenemos ese llamado o sentimos ese llamado, buscamos la manera de cómo adorar a nuestro Dios. Buscamos la manera de cómo estar siempre reunidos en familia. Ahorita tenemos la tecnología, hermanos. Antiguamente no había. Era por medio de cartas que se llevaban con otros hermanos, con mensajeros, y que daban a conocer a las iglesias la palabra, consejos. Ahorita en nuestros tiempos tenemos una gran ventaja. Gozamos de esta tecnología en la cual, aunque estemos lejos unos de otros, podemos comunicarnos, podemos reunirnos y siempre adorar a nuestro Dios y siempre aprender de Él. Cuando nosotros sentimos ese llamado, hermanos, nuestro Dios mueve nuestros corazones y nosotros vamos a buscar esa manera de siempre estar junto a Él, buscar hablar de Él. Ahora, dice la palabra del Señor que somos instrumentos, que somos escogidos. Pero, ¿qué sigue después de esto, hermanos, que ya hemos sido escogidos? ¿Qué procede? ¿Qué debemos hacer? El apóstol Pablo, cuando fue llamado por nuestro Señor Jesucristo, le dice, la voz que escuchaba y que no podía ver a la persona, dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice: heme aquí, Señor, ¿de quién eres? Él en ese momento entendió quién era Jesucristo. Tuvo un llamado directo de nuestro Señor Jesucristo. Pero también en ese mismo pasaje tenemos a otro hermano, a otro seguidor de Cristo, que se llama Ananías. Y cuando nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo le habla por medio de una visión, ¿cuál es la frase que él utiliza? Heme aquí, Señor. Esa frase, hermanos, lleva mucha información. ¿Por qué? Porque al decir heme aquí, estás afirmando que tú estás dispuesto a hacer lo que Él te diga. El heme aquí, estoy dispuesto a lo que usted quiera. Y una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo quiere para nosotros es que nosotros llevemos las palabras de vida,
las palabras de ánimo, de fortaleza. Muchos en estos momentos, hermanos, están pasando por necesidades, están pasando por angustias, están pasando por enfermedades. Y nosotros somos ese instrumento que ha escogido nuestro Dios para dar esas palabras de ánimo, esas palabras de fortaleza, esas palabras de esperanza. El mundo ahorita está hecho un caos, está paralizado, pero la palabra de Dios no puede ser paralizada. La palabra de Dios debe seguir adelante, tiene que estar siempre llevándose de cualquier forma hacia las demás personas. Y siempre va a haber alguien que va a querer escuchar una palabra de aliento. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Anteriormente les había dicho que somos instrumentos, escogidos por Dios. Y al ser escogidos por Dios, hermanos, tenemos un valor para Él. Somos instrumentos que Él aprecia y que sabe que podemos realizar el trabajo de la obra. El mundo, hermanos, necesita de nosotros ahorita, de la iglesia. Necesita de la palabra del Señor, porque está viviendo muchas calamidades, los cuales los está llevando a cometer muchos errores, hermanos. A estar cayendo en depresión o estar enfermándose por otras enfermedades psicológicas. Pero, hermanos, lo mejor que tenemos nosotros, la mejor cura que podemos darles, es hablarles de la palabra del Señor. Nuestro Dios nos ha escogido. Y así como nosotros, también hay más personas allá afuera que necesitan ser llamados. Nosotros somos esos portavoces, así como decía nuestro hermano José Pablo hace un momento. Somos instrumentos, somos portavoces. Nuestro Dios habla por medio de nosotros a las personas de allá afuera. Y la palabra que nosotros decimos no es nuestra palabra, es palabra de Dios. Y que lo que vayamos a decir va a servir ¿para qué? Para mover el corazón de los hombres. Así como Pablo fue escogido y llevó muchos mensajes, hizo iglesias en ciudades donde no pensaban que podía hacer. Pero aún así, hermanos, él estuvo firme, él estuvo allá. Después de que nuestro Señor le habló, él dice que dejó de comer por 3 días. No comió ni bebió nada. Pero cuando llegó este profeta, Ananías, le tocó los ojos y recobró la vista. Lo primero que hizo fue recobrar fuerzas y estar en comunión con los hermanos. Estar aprendiendo de Cristo, estar aprendiendo de ese profeta, de ese discípulo de Dios, estaba allá con él y que lo ayudó y se puso a trabajar en la obra. Y dice más adelante en la palabra que Pablo empezó a predicar de Cristo. Y muchos de los sacerdotes, muchos de los escribas, de los fariseos, de todos los que estaban allá, quedaron atónitos y no podían creer que Saulo estaba hablando de Cristo, a quien él fue el primer perseguidor y que mataba a cristianos y que encarcelaba a los cristianos. No podían creerlo o no se podían tener en la mente el cambio que tuvo este Saulo al ser llamado por Cristo. Así como él, hermanos, a nosotros ser llamados, a nosotros ver las señas que nuestro Dios hace, el llamado que Él nos hace, la cita que Él nos hace para poder estar en la iglesia. Nosotros tenemos que sentirlo, así como Pablo lo sintió. No solamente decir, ya me bauticé, ya estoy en la iglesia, ya soy un miembro más. No quedarnos ahí,
no confiarnos. Algo de las cosas que podemos ver muchas veces es de que cuando ya tenemos o hemos alcanzado algún punto, nos confiamos. Quedamos en un estado de stand-by, que nada más algo que es cotidiano, algo que nosotros nada más podemos hacer todos los días, rutinario. En la iglesia no, hermanos. Siempre hay trabajo, siempre hay algo que hacer. No podemos caer en la rutina. Y nosotros, hermanos, no podemos confiarnos. Que solo decir, ya me bauticé, ya soy salvo, tengo el Espíritu, y hasta allí. Y les invito a que busquen en sus Biblias en el libro de Filipenses capítulo 3. En el libro de Filipenses capítulo 3, hermanos. En el versículo 12 al 14, dice, aquí está Pablo hablando, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, no podemos confiarnos, no podemos decir, ya soy perfecto, porque nunca lo vamos a lograr ser mientras estemos en este mundo. La perfección la vamos a alcanzar cuando nosotros ya hayamos llegado a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vamos a tener esa perfección. Pero mientras estemos en este mundo, debemos que seguir, tenemos que proseguir a esa meta. Como dice Pablo, seguir buscando estar más firmes en las cosas por las cuales hemos sido llamados. ¿Y cuáles son esas? Predicar el Evangelio, llevar la palabra, ayudar, hermanos. Ayudar no solamente económicamente. Muchas veces la ayuda es estar apoyando a las personas cuando más necesitan, escuchándolas o dando consejos, hermanos. Pero consejos por medio de la palabra del Señor. No consejos que salgan de algo material o de este mundo, sino consejos que vengan siempre de parte de nuestro Dios. El cristiano siempre va a aconsejar a través de la palabra del Señor. Somos instrumentos, somos llamados para esta obra. Somos escogidos por Dios. Y así como somos escogidos, tenemos que buscar nosotros cuál es esa función que tenemos. Porque hay muchos instrumentos, hermanos, que tienen muchas funciones. Unos que son para trabajos delicados, para trabajos de precisión. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué tipo de instrumento queremos ser? Hay instrumentos que sirven para hacer cosas artesanales, que tienen que ser tallado con la mano directamente, como hacían antiguamente, hermanos. Todas las figuras, todo lo que hacían, eran hechos por artesanos que tallaban la piedra, que tallaban el oro, que tallaban los metales preciosos, dándole esa forma, pero tenían que hacerlo ellos personalmente. Así nosotros, hermanos, ¿qué instrumentos somos?
¿Somos instrumentos para dar esa forma, esa belleza a la iglesia? ¿O somos instrumentos para dejar que la iglesia se venga abajo? Nuestra fortaleza siempre es buscar afianzarnos de Cristo, buscar y proseguir a esa meta por la cual fuimos llamados. Y esa meta es llegar a la presencia de nuestro Dios, llegar a presentarnos delante de Él como triunfadores. Esta carrera que llevamos en este mundo, hermanos, tiene muchos obstáculos, tiene muchos tropiezos, pero que esos tropiezos no nos impidan llegar hasta esa meta. Veía yo un reportaje de atletas, hermanos, que se aferraron a seguir siempre, aunque tenía gente que dudaban de ellos, aunque tenían todo en su contra, ellos siguieron y lograron alcanzarlo. Muchos hermanos, cuando tienen algún problema, se olvidan de la iglesia, o cuando están pasando angustias, se alejan de Dios. Pablo nos dice que cuando nosotros estemos débiles, debemos estar más fuertes todavía. ¿Por qué? Se oye algo que no tiene lógica, pero cuando nosotros escuchamos ese llamado, la lógica no es necesaria, sino que sentimos, y cuando estamos sintiendo más debilidad, buscamos en quién aferrarnos, y ese es Cristo. Y al aferrarnos a Él, nos hace más fuertes, nos hace buscarlo, nos hace necesitarlo, y eso nos mueve a seguir ¿qué? En ese camino de salvación. El llamado, hermanos, no solamente es para nosotros, el llamado es para todo aquel que está allá afuera. ¿Por qué? Porque nuestro Dios tiene un propósito para todos. Nuestro Dios tiene algo para darnos. Y no solo a nosotros, sino también a las personas de allá afuera. ¿Por qué? Porque también ellos tienen esa segunda oportunidad. En este tiempo que estamos viviendo, hermanos, hemos visto muchas cosas, muchas necesidades de la humanidad. Y muchas veces ahorita, hermanos, la humanidad está muy sensible. Y está muy necesitada de Dios. Y el trabajo del cristiano es aún mayor, hermanos. Porque nosotros hemos sido nombrados administradores de la iglesia. Hemos sido elegidos. Hemos recibido esa invitación y la hemos aceptado. No podemos quedarnos de brazos cruzados. No podemos quedarnos sentados, hermanos, cuando vemos todo el trabajo que hay afuera. Este mensaje lleva por título El llamado. Somos escogidos por Dios. Damos a conocer el verdadero nombre de Dios con nuestras acciones, con nuestra forma de hablar, con la forma de trabajar, hermanos. Dios quiere, hermanos, que nosotros trabajemos en armonía, en un mismo sentir, un mismo pensar, una misma mente. La iglesia no está dividida. Aunque no estemos reunidos ahorita, pero no está dividida. Estamos todos en un mismo sentir en Cristo Jesús, en un mismo pensar que es Cristo. Cuando Dios nos dice que tenemos que pensar qué es, de una misma forma, que todo lo que hagamos, hermanos, primero lo encomendemos a Dios. Que todo lo que hagamos lo dejemos en sus manos. Y Él va a obrar y nos va a dar los medios para sacar adelante todas las cosas que hagamos. Si nosotros lo queremos hacer por nuestros propios medios, van a haber tropiezos. Si queremos hacerlo por orgullo, va a haber tropiezos.
El llamado sirve para muchas cosas, hermanos. Como dice las definiciones seculares, es un citatorio, es una convocatoria que hace. Ahora Dios nos ha convocado en ese tiempo de angustia que está pasando en el mundo, a que nosotros seamos esa luz que Él quiere que resplandezca. Está metido el mundo en una oscuridad y nosotros debemos de sacarla. Somos lámparas que vamos a iluminar el camino de las personas que están allá afuera. Somos convocados a predicar, a ayudar, a ser buenos amigos, a ser buenos compañeros, a ser buenos hermanos. Nuestro Dios tiene muchos planes para nosotros y va a seguir llamando, así como en la antigüedad, a los profetas, a los apóstoles. Va a seguir llamando. Él no se va a detener porque la iglesia no para, no deja de ser. La iglesia es una obra que va creciendo día tras día por todo el tiempo hasta que Él venga. Y esa obra, hermanos, es en la que estamos nosotros ahorita. Esa obra es en la que nosotros estamos alzando, levantando por medio de nuestro Señor Jesucristo, a través del conocimiento que Él nos da para poder llevar la palabra, para poder enseñar, hermanos. El llamado que nosotros hacemos todos los días sea para qué? Para honrar a nuestro Dios. Que todo lo que hagamos sea para darle honra y gloria y agradecerle, porque seguimos aquí, hermanos. Decía nuestro hermano José Pablo que cuando empezó lo de el confinamiento, lo que es la pandemia, decían, ¿cómo vamos a soportar tanto tiempo? ¿Cómo nuestros hermanos van a salir adelante? Hermanos, todo lo podemos hacer si es primeramente Cristo el que está con nosotros. Todo lo podemos en Cristo. Él nos fortalece. Y Él nos aquí, hermanos, ya vamos para 2 meses de estar encerrados, para 2 meses de estar aislados del mundo, pero no de Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos de ventaja. De que, aunque han pasado ese tiempo, nuestro Dios ha demostrado su benevolencia hacia nosotros. Ha demostrado su amor hacia nosotros. Y eso es que seguimos aquí y Él quiere que sigamos adelante, que no nos detengamos, que sigamos a la meta así como Pablo lo hizo. Que sigamos trabajando unidos como familia, como hermanos, como iglesia. Tenemos muchos medios ahorita, ya sea no físicamente con los hermanos, pero hay muchas formas de hacerlo. Una llamada por medio de las predicaciones, hermanos, consejos. Todo esto, hermanos, que tenemos ahorita, tenemos que saber aplicarlo para la obra de Dios. Y lo estamos haciendo. No nos detengamos. La iglesia tiene que seguir adelante. El llamado para todos, hermanos, en este día es que no nos confiemos, que demos lo mejor de nosotros a Dios, que demos y que luchemos, hermanos, por la obra. Esta obra que no se detenga. Esta obra que dé y que tenga más fuerza hacia las demás, a las personas que están afuera. Que nosotros demostramos quién es Cristo. Que nosotros demostremos para quién estamos hablando, para quién estamos trabajando. Nuestro Dios hace ese llamado, hermanos. Que no decaiga nuestra fe, que no decaiga nuestra fortaleza. Tenemos a alguien que nos va a animar, tenemos a alguien que nos va a ayudar, tenemos a alguien que no nos va a desamparar. Y esa persona es Cristo.
nuestro Rey, nuestro consejero, nuestro amigo, el que nos ayuda ante todo, hermanos, el que nos guía, el que nos hace pensar bien las cosas y tomar las mejores decisiones. Esa persona es Cristo, nuestro Dios, nuestro Creador. Afiancémonos de Él, démosle lo mejor y sigamos a la meta, para que cuando estemos en presencia de Él podamos decir lo que dijo Pablo, hermanos. Y les invito a que abran su Biblia en 2 de Timoteo, en el capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice de la siguiente manera: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nosotros, hermanos, amamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que seguir adelante, para que cuando estemos en presencia de Él, confiados y seguros, hermanos, digamos estas mismas palabras: he peleado la buena batalla, he alcanzado la meta, me espera esa corona, me espera ese premio, me espera ese galardón. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra mente: pelear por Cristo, pelear esa batalla y no rendirnos. Queremos fortalecernos, busquemos a Dios. Queremos aprender de Él, escudriñemos las palabras. Nos sentimos solos, hagamos oración, hermanos. Platiquemos con Dios, porque Él nos escucha. Dios les bendiga, hermanos, en este día. Vamos ahorita a hacer una oración para terminar este servicio. Y así también, hermanos, vamos a hacer una oración por las peticiones que nos han pasado nuestros hermanos, por las personas que están enfermas, que están pasando alguna necesidad, que tienen alguna dolencia, hermanos. Hay muchos en el mundo que están sufriendo, pero por medio de las oraciones tenemos que ayudar también nosotros. Vamos a hacer esta oración y les voy a invitar, hermanos, a que inclinen sus rostros para seguir orando y estar en comunión con nuestro Padre. Oremos, hermanos. Bendito Padre que estás en el cielo, gracias damos, Señor, en esta tarde ya, en la cual usted, Padre, nos ha bendecido, nos ha protegido, Señor, de todo mal. Y así también, Padre, hemos llegado a este lugar para adorar su nombre, para recordar el sacrificio que hizo su Hijo por cada uno de nosotros, para escudriñar su palabra, Señor, para cantarle. En estos momentos, bendito Dios, que hemos terminado, pedimos que usted sea nuestro guía de nuevo a nuestros hogares, y así también, bendito Dios, esté con nosotros en esta semana que inicia. Bendito Padre, también pedimos por cada uno de nuestros hermanos que están enfermos, que le pedimos por su abuelita de nuestro hermano Ricardo, por mi hija, bendito Dios, que están padeciendo, están sufriendo enfermedades, por mi tía que está en Mérida, bendito Padre, pedimos que usted le ayude, que usted le bendiga, que usted le dé conocimiento a los médicos también, Padre bendito, para que todo lo que le hagan sea necesario para que pueda ella salir de esa enfermedad. Y así también, bendito Dios, por nuestros hermanos que están padeciendo alguna necesidad en otros lugares, Señor, hambres, no sé, calamidades por lo que ha pasado con el clima, bendito Dios. Pedimos que usted fortalezca a nuestros hermanos, que usted le dé esa fuerza para seguir adelante. Sabemos que nosotros, aferrados de usted, podemos lograr
todo lo que usted nos manda, Señor, todo lo que nosotros querramos hacer, porque usted es el que nos guía y usted es el que mueve todo para que se pueda realizar. Bendito Padre, encomendamos a las iglesias que están reunidas en este día, en otros lugares, que usted fortalezca a nuestros hermanos, que los bendiga, que les dé ese conocimiento, que les dé esas palabras de ánimo, para que, Señor, podamos seguir adelante, aunque estamos pasando por todo esto en este mundo, bendito Dios, pero sabemos que aferrado a usted, nada nos va a poder vencer. Bendito Padre, hacemos la oración, encomendando todo en el bendito nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, le dejo el lugar al hermano José. Que continúe.